Bienvenidos, muy buenas noches. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. A todas las personas que nos están escuchando, espero yo me acomodo, que es que me siento, no es mi zona. Hoy estoy conociendo a una persona totalmente nueva. Por fin el podcast está dando pues sus fruticos, conociendo gente nueva con mucha experiencia. Hoy vamos a conocer un personaje que se ve interesante. Chicos, gracias otra vez a la gente de Spotify, a la gente de YouTube que está conectada con nosotros. Gracias por estar aquí. Recuerden que este contenido es totalmente gratuito. Lo pueden encontrar en mi página web junto a otras ¿cómo se dice? Otros recursos como ebooks, conferencias, clases en temas de emprendimiento, crecimiento de marca, marketing, para que si les gusta el contenido pues le den el like, el comentario, se suscriban y me están charlando. Antes de empezar, anuncios parroquiales. Este mes estoy de descuentos porque pues me dio la loquera hacer descuentos. Ya la otra semana tengo consultoría con un chico que quiere trabajar su marca personal, gracias a Dios. Entonces cualquier cosa me escriben y vamos cuadrando, ya sea por Instagram, al correo electrónico o por aquí mismo por YouTube o por Spotify. Y nada, arrancamos con este maravilloso programa que se llama Humanos. Más o menos ya vamos aterrizando la idea. Bienvenidos a la gente nueva que nos vaya a escuchar. De pronto te la comparte ahí gente conocida de su merced. Y nada, nos presentamos. Mi nombre es Sebastián Moreno y estoy con el señor Santiago. ¿Me acuerdas tu apellido, Santiago? Sabogal. Casi no lo pronunciaba abajo en la portería. Sí, Santiago, él es yo, ese mero. Santi, cuéntanos, ¿qué haces? Profesión, RH, soltero, casado. Bueno, un gusto estar acá. Y algo pues novedoso para mí también, pero interesante, como es raro, grabar pues, es raro. Hoy en día todo pasa dentro de internet, uno está más dentro de una pantalla que afuera o oyendo cosas, entonces pues me parece interesante también saber cómo funciona eso. Y tengo 29 años, soy abogado, penalista, me especialicé en eso. Y trabajo en una firma litigando. Okay. Llevo casos pues de varios temas que me demandan pues gran cantidad del tiempo y de la energía. Claro, es jodido. Sí, y pues me dejan poca vagancia, que también es lo que me gusta. Sí, le gusta harta la recocha. ¿Hace cuánto no sale de foforro, de fiesta? ¿Pero usted es de bailar o es de escuchar rockcito? No, de escuchar. De sentarse a hablar y... Sí, con la mesa floreada. Somos iguales. Y no, hace como 15 días. Estaba... Sí. Se descargó. Sí, se desinhibió. Antes estuve con COVID, entonces no... pero no, ya fresco, que ya no contagio. Hierba mala nunca muere, Santi. Sí. Bueno, severo. Que su merced salió del externado también. Para los que no están escuchando, Santi ha recomendado de hace 15 días estoy con el programa de Cami. Entonces es amigo de él y me lo recomendó. Y hoy estamos aquí charlando, tomando polita. Su merced salió del externado también, ¿cierto? Sí. Yo salí de allá. No conocía a Camilo allá. ¿No? Hicieron un trabajo después en una aerolínea. Ok. Y sí, salí de allá como en el 2017, ya. Poquito, tampoco fue hace mucho. Sí, y pues traje la cerveza también para no quedarme porque Camilo ese día que me mandó a la casa como a las 2 de la mañana. ¿Sí? Sí, me mandó happy. Camilo, sí, si después. Paisa tenía que ser verdad. ¿Qué te iba a decir, Santi? Abogado penalista, expliquémosle a la gente, porque dentro del marco de abogados hay miles de especializaciones. Yo ni siquiera sabía que, lo que le contaba antes detrás de cámara, no sabía que existía tal cosa como abogado penalista. He conocido que hay abogados de laboral, abogados para X cosa. Expliquémosle a la gente en qué se carga un abogado penalista. Sí, pues digamos que hay varias ramas. Y entre esas el derecho penal pues se encarga de varias cosas y dar una definición de algo a veces es complicado, jodido, sí, pero en principio es como una especie o un área del derecho sancionatorio y es como la más severa. Entonces se encarga pues en esencia de los delitos y las penas. No se reduce a eso, pero es como lo más importante. Y digamos que protege
los bienes más importantes para una sociedad de los ataques más graves. Okay. Entonces, la gente lleva como 200 años tratando de definir qué es el delito y qué es la pena, pero, y hay teorías. Okay. ¿Qué función debería cumplir la pena? Si debería resocializar, si debería enviarle un mensaje a la sociedad de que eso está mal e infundir miedo. Ahí entra también el tema de moral y ética, ¿no? Sí, juega mucho ahí sí, ese papel. Pues con lo, demasiado. con lo que me está explicando, entraría mucho lo que es moral y ética. Sí, sí, digamos que la gente cree que la moral y la ética es una concepción subjetiva del bien y del mal, y es algo mucho más profundo. Entonces creen que el derecho no tiene nada que ver con la ética, pero para mí es una manifestación pura de la ética, porque la ética es una rama de la filosofía, de las más importantes, que es las valoraciones sobre el bien y el mal. Entonces uno no puede salir a tipificar como delito cualquier conducta. Por ejemplo, tomarse una cerveza En un programa. bajar en un programa, en un podcast. Es que me he llegado críticas y pues que esto es lo más colombiano que hemos podido hacer. Sentarse a hablar con una polita, no lo puedo negar. No, es sagrado. Como el ajiaco. Exacto, y lo dijo un abogado penalista. Entonces, la discusión de qué debe ser delito, pues viene de algo moral, Sí, claro. que en últimas es lo bueno y lo malo. Entre otras cosas, el derecho tiene pues algo que lo hace poco interesante en mi opinión, a pesar de que yo me gano la vida con eso, y es que lo bueno y lo malo viene definido por lo que dice la autoridad. Entonces el individuo, no sé, de pronto en la filosofía el individuo piensa más, tiene sus propias valoraciones del bien y del mal, pero acá uno está invocando normas oficiales y para resolver un caso viendo qué dijo la jurisprudencia y qué fue lo último que dijo la corte. Entonces en ese sentido es como castrante también, Sí, como, claro, vivir cacareando lo que ya definieron otros. Eso lo hace pues qué pena no interrumpo, se ha agarrado así fuerte con algún juez o algo porque la percepción, o sea, la concepción que dio el juez no era lo más ético posible. No me ha agarrado, pero me he imputado. Claro, sí, porque da impotencia. Da impotencia porque en últimas eso también tiene aburrido, que uno está ahí como salamero, a punta de argumentos, eso sí, pero sí, ganándose el favor de un tipo con autoridad, o bueno, de una señora que tiene una toga y lo ve a uno desde arriba. Entonces eso me parece rastrero y lambón. Entonces, claro, y el papel del defensor es eso, y eso me parece que le quita individualidad a uno. Resto. Entonces no me gusta que uno tiene que llegar agachando la cabeza y diciéndole su señoría a otro que va a decir algo que a uno le interesa, pero digamos que el ser humano es lo que ha diseñado hasta hoy, y en todo caso es un gran avance. O sea, hasta el momento es lo mejor que tenemos como para defender la ley y el orden. Y si uno lo mira a lo que había antes de la Revolución Francesa, pues es fabuloso también, que ya no se supone que ya no es la manifestación de la razón por la pura autoridad, sino que el paso al Estado social de derecho supuestamente es que las decisiones se basan en razones y bueno, y en pruebas. Entonces eso lo hace interesante. Entonces digamos que pues el derecho es algo muy grande y en principio es un sistema social que se rige por unos códigos del bien y el mal que están enmarcados en las normas. Digamos que la norma cumple esa función, no solo prohíbe, también permite, hay normas de procedimiento. Bueno, sobre eso hay mucha teoría, pero en principio es un código de qué hacer y qué no hacer, o de qué pasa, qué consecuencia jurídica tiene el hacer algo. Sí, claro. Y dentro de ese sistema gigante hay un subsistema que, pues, como te mencionabas, el que defiende como lo más sagrado para la sociedad, a partir de sanciones. Una de esas es la pena de cárcel. No todos los procesos se deben terminar así, ni es la única solución al problema que plantea el delito, al problema social, pero digamos que para los ataques más severos pues sí es la pena más aplicable. Entonces, hace poquito salió
medio leí, porque me cogió como a las 3 de la mañana y estaba así en el celular perdiendo el tiempo yo por ahí. Que sancionaron o aprobaron, es que no me acuerdo bien, lo de la pena de muerte precisamente para los violadores de menores de edad, ¿no? Sí. ¿Su merced está a favor? ¿Contra qué pasó ahí? No, en contra, en contra. Eso siempre ha sido una medida populista que no sirve mucho en la práctica. Digamos que es un mensaje politiquero que sirve mucho decir yo estoy a favor de sancionar a esos monstruos y el que está en contra pues más o menos es otro monstruo. Ok. Pero yo no sé, no le he puesto realmente mucho cuidado a lo que salió ahorita, no sé procesalmente, eso yo creo que todavía no está vigente y va a ser objeto de revisión de control automático en la Corte Constitucional y ahí se va a caer porque nuestro sistema proscribe la pena de muerte. Y eso tiene muchos problemas dogmáticos como de discusión de fondo. Entre otras cosas, en Colombia, lo que mencionábamos ahorita, basta que un niño le haga a usted así usted no lo conozca para que se amanezca en una cárcel. Entonces, y un primer problema es que si se equivocaron, ya cuando lo mataron, ya que ya usted se equivocó, la ya gente no hay nada. no piensa más allá, o sea, bueno, también hay que entender que puede, o sea, es que bueno, es muy relativo el hecho de que sí sea verdad y que no sea verdad, ¿no? Porque, digamos, tomando el ejemplo de que tú dices que el niño señala y eso, entonces, claro, uno del desespero de padre, me pongo en la posición de un padre, ¿no? Pero no, pues que mi hijo fue el que dijo, pues obviamente lo va a creer primero a mi hijo, sin medir consecuencias de más allá, y puede que el chino haya tenido esa la culpa, ¿sí me va a entender? Y me refiero a la culpa de que ese señor me miró mal, entonces lo va a hacer hundir porque ya conozco y tengo la capacidad, y un niño es maldadoso, o sea, no todo el mundo, decía un invitado anterior, no todo el mundo es bastante bueno ni todo el mundo es bastante malo, ¿sí? Y depende de la crianza del niño, pues cuánta maldad y cuánto bien tiene en su ser, porque eso es un componente que tenemos los dos, bueno, cada ser humano adentro, ¿no? Y entonces, con la pena de muerte, sí, la gente pues se deja llevar por las emociones y no tiende a ser muy objetivo y no muy argumentativo, sino se deja llevar precisamente por las emociones y es lo que diga mi hijo o mi esposa o mi hermano, lo que sea, y con tal de saciar esa sed o ese desespero pero es que fue lo que él me dijo, ¿sí me va a entender? Y pasa lo que tú dices, que puede que man sea inocente y tome sus 3 pepazos porque Sí. lo señalar. Entonces ahí sí, yo tampoco estoy de acuerdo con lo de pena de muerte, no. Eso tiene muchos Mucho problemas de fondo y ya digamos desde la escuela clásica del derecho penal, que fue la primera que se planteó hace como 200 años, sí, como un poquito menos, la que se planteó el problema del delito científicamente, sistemáticamente. Hubo un exponente grande que fue Carrara y él argumentaba que lo que disuade o lo que le envía el mensaje a la gente que no cometa delitos no es la severidad de la pena, sino la efectividad. Es decir, que así la pena no sea tan drástica, o sea, primero debe ser proporcionada y segundo lo que importa es que no haya impunidad, que en Colombia es altísima. Okay, sí. Entonces lo que le envía un mensaje es que el delito es efectivamente castigado. Eso es lo que envía un mensaje y disuade a la gente para que no cometa las mismas conductas. Otro problema es que no es proporcional, porque digamos a un violador como no se le podría castigar más que a alguien que mata al niño, porque entonces le sale mejor matarlo también. Sí, claro. Lo viola y lo mata y así probatoriamente elimina un riesgo, y si igual le van a dar la pena de muerte. La pena de muerte o la cadena perpetua, yo no sé ahorita muy bien qué es lo que están proponiendo, y le sale mejor hacer eso. Sí, claro. Entonces termina teniendo un efecto adverso. Por ejemplo, en Colombia tampoco se permite que haya negociaciones o rebajas producto de las negociaciones o de allanamiento a cargos por delitos sexuales contra menores. Entonces pues nadie se acoge a esas figuras porque no tienen ningún beneficio, pero vaya y pruébeles en un juicio que lo hicieron. Entonces termina habiendo esa impunidad. Entonces pues tiene varios problemas de fondo que se toman a la ligera y son iniciativas que salen cada tanto para que un gobierno populista se impulse, sobre todo cuando está tan jodido como el de ahorita, que necesita
pegarse de un comodín que siempre le llega al populacho, o sea, la Sí, gente sí, que no... necesito hablar de algo que motiva a la gente y Exacto. aquí fue. Exacto, y ese lo cogen cada cierto tiempo y saben que no va a prosperar, no, Sí, en nuestro sistema jurídico La no, gente la tiene no más cabe. clara que quién sabe qué. Estaba, no sé si se me recibió hoy la noticia, estaba que y salió lo de que cogieron lo que creo que fue la semana pasada, si no estoy mal, o esta semana, de de la muerte del presidente de Haití. Sí, Que yo, Dios mío, ¿cómo es posible? Es que, bueno, primero vieron que eran como 2, ¿sí o no? Después dijeron, no, que son 15, ¿no? Después, ahorita es que son 26 colombianas. Se agarran, ¿no? Yo no sé si gobierno o presidente o lo que sea, pero el problema es que, o sea, es gente fuera del mismo país. Y dice, bueno, es un problema ya ese país, ¿cómo lo resuelven? Pero esta gente que no tiene nada que ver y allá asesinando presidentes extranjeros, me parece sí. una vergüenza total este país. Y ahí es donde yo digo, Colombia se me sale el corazón. Yo amo mucho mi país y lo he comentado mucho en mis capítulos de que yo siempre trabajo y todo lo que hago desde mi profesión, desde mi conocimiento es para mejorar el país. Al vecino, al que está vendiendo tintos en la esquina, siempre es en pro a mejorarnos, porque yo soy de esa filosofía del egoísmo empático, ¿sí? Yo soy primero yo, segundo yo y tercero yo, pero para que eso se cumpla, pues su merced tiene que estar bien, de la esquina tiene que estar bien, mi familia tiene que estar bien, mis hermanos tienen que estar bien, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que estos manes lleguen y sin un descaro, o sea, nada, ni una gota no, pues sí, nosotros como que fuimos, no sé si usted vio las fotos, pero están súper tranquilos. Y yo he visto así, ¿y cómo van a ir a matar a un presidente de otro país? Y es que fueran dos, bueno, es que no se justifica, 26 colombianos, exmilitares, si no estoy mal. Sí. Que descaro, güey, eso es ser muy descarado, este gobierno, país, lo que sea, yo no sé. Sí, no, el militar colombiano es muy apetecido para en otros países como mercenario. Sí, digamos en Medio Oriente, eso es un negocio y hay unos que renuncian acá para irse allá a pelear esas guerras. ¿En serio? A pelear esas guerras, sí, digamos en Yemen y le sirven sobre todo a los gringos y a jeques y a todo eso allá. En Yemen han peleado, no sé si en Irak y en eso también han estado, pero los contratan como mercenarios porque acá tienen salarios, tienen condiciones pues regulares, pero son bien entrenados. O sea, el ejército de acá es fuerte. Es fuerte. Pues, todo lo que no sea en educación y salud se va para... Claro, claro. Sería el colmo donde no fueran fuertes. Sí, y pues para mí que haya ejércitos es un signo de que la humanidad es fallida también. La necesidad ¿Cierto? de que haya y que uno tenga que mantener un poco de zánganos para que tengan pistolas y salgan a imponerse por el hecho de tenerlas. ¿Qué es esto, Roma? No, con los sí. impuestos de uno. Pues para mí es un signo de fracaso también humano. Pero los colombianos sí sé que son muy apetecidos en eso, mercenarios que se prestan para eso. Hace mucho tiempo, bueno, es que yo estaba en el colegio, ahorita que su merced lo menciona, no sé si usted siga, de pronto su merced sabe, cuando yo estaba en el colegio se filtraban, cuando Messenger estaba en apogeo y estaba comenzando por ahí Facebook, se estaban filtrando videos por correo de gente degollando gente y matando gente, y eso lo vendían como si fueran películas, como cualquier película del mundo. Y lo vendían así, vamos a matar a esta gente y mostraban gráficamente. Un día me llegó un correo, eso yo con 12 años viendo esa huevona. Y me enteré. Ahí hay mucho sádico y mucho malo. Porque no son autoridad, pero por la fuerza. Que es un poco de gente bruta y de parásitos pues que uno mantiene para que vivan bien también. No viven tan bien porque tienen facilidades, esas casas fiscales, carros. Y también tienen una jerarquía pues como muy injusta, porque el raso pues es el que pone el pecho, carne de cañón. Claro. Y bueno, y el que se puede pagar un curso si sube y que tiene padrinos y paga y tal. Apalancado. Sí, pero sí, eso siempre, una vez iban un grupo en camino a matar creo que a Chávez o a Maduro y los cogieron, yo creo que vi esa noticia, los cogieron en una finca, yo no sé si ya en Venezuela. Y como 40 colombianos o algo así en una finca. Muy descarados en esta vida. Sí. ¿Cómo es posible que hagan eso y no puedan solucionar un problema interno acá de diálogo? Simplemente diálogo. Sí, entonces sí, saben matar y les pagan bien y van a otros países a hacerlo. Y más
¿Quién sabe qué hay detrás de eso, de lo que pasó allá en Haití? ¿Quién quería bajar a ese man? Porque por lo menos Estados Unidos sí se ha metido mucho en armar conflictos en Centroamérica, en Sudamérica, para poner títeres. Para poner títeres y financian milicias en Medio Oriente parecido. Entonces, quién sabe qué hay de fondo. Estos pues son los sicarios. Yo de lo que estaba leyendo, porque es que solo leí esta tarde, tampoco es que ya sea así. Le comentaba a Cami que yo hace mucho tiempo perdí el hábito de lectura, pero las noticias sí las leo, pues me gusta estar actualizado. Que de hecho es uno de los tantos mensajes que transmito más que todos mis amigos que son jóvenes. Yo tengo 25 años, jóvenes y son menores que yo y están en la época de pues los que están arriba arreglarán el país y no, pues para arreglar el país pues toca desde ya comenzar a involucrarse pues políticamente, por lo menos sabiendo qué está pasando en nuestro país. Y estaba leyendo sobre la noticia y eso, especulaciones de todo, te encuentras noticias de... Unos dicen que es por asegurar la ruta del narcotráfico, que por ahí pasan la coca para llegar a Estados Unidos, para no mandarla por Panamá y México para arriba, sino por el otro lado, por las islas. Otros que no, que eso era parte del Estado, si no estoy mal, el presidente, bueno, el expresidente porque ya pues, falleció, de manera capitalista, que no sé qué, y que iba a hacer como una reforma a la Constitución, una vaina así, algo así más o menos entendí, y que se iba a ver como socialista, una vaina así, entonces por eso lo mandaron a bajar. Otros que no, que eso fue cosa de Uribe y que yo sé que ven así. Otros que no, es cuestión de sembrar terror y desviar la atención de los problemas que están en el país. No, un montón de vainas que uno sabe a quién creerle y si juega la verdad, pues quién sabe quién la tendrá. Esperar a ver qué pasa. Pues Molano, nuestro gran y hermoso Molano mandó, irónico, ¿no? Mandó militares y mandó fuerza policial a investigar qué fue lo que pasó allá con la muerte de este señor, que me parece una vergüenza total. Dios santo. Sí, quién sabe qué hay de fondo, qué contradictor tenía ya, pero sin tomar partido. Pues yo no soy de derecha ni de izquierda, sí, pero normalmente la derecha hace esas cosas. Es cierto, ¿no? Y el ejército le ayuda. Que es uno que espera. Uno que está apoyando al pueblo. Uno que espera si no es o sea, sí. Es que no es tampoco por satanizar ni coger un bando acá porque tampoco es derecho. Pero lo que tú dices, solo la derecha haría una cosa así. Sí, uno los ve por ahí ayudando a la gente, pero para matar campesinos sí la tienen clara. Claro, obvio. Entonces, esos serán fichas, sicarios que van y hacen ese trabajo, pero quién sabe qué hay detrás, quién les paga y qué fuerte eso, ¿no? Que fue como la cabeza en eso. De hecho está el hashtag de que dice como Colombia exportando mercenarios o el producto. Sí. Hay otro que me hizo reír que dice con Petro estaremos exportando aguacates, pero con Uribe exportamos águilas negras. Águilas negras, que parece me hizo reír, que no es cosa de risa, pero me hizo reír. Qué trágico, Dios mío, mi país me sorprende cada día más. Pero vamos en lo que empezamos con su profesión. Una anécdota chistosa que le ha pasado así de raro entre sus miles y miles de casos que mi hermano ha tenido. Uno chistoso que uno diga, ¿qué? ¿Esto puede pasar? Hagamos memoria. O no ha tenido algo bien raro, algo raro tiene que tener por ahí entre sus casos. Me han pasado bobadas como que una abogada prenda la cámara y un man atrás pasa calzoncillos. ¿En serio? Sí, ahora con eso de la virtualidad. Sí. Con la virtualidad, pues si le pasaron a estudiantes con la activación sí, la activación de los estudiantes. ¡Qué boleta! Y así entretenido, pues cuando uno se da con los fiscales. Sí, cuando uno se da con los fiscales y uno aprovecha, hacen una embarrada y uno la exprime, obviamente, porque es un sistema adversarial, creo que adversarial, sí. Y entonces pues es una confrontación, entonces sí, uno, y cuando le dan papaya explota eso y sale cagado de la risa, pero cuando es uno sí, también y el otro se la... A mí me parece algo chistoso, le comentaba con el caso que antes de grabar. Me parece chistoso dentro de los dos procesos que le comentaba.
el abogado y el fiscal, lo que tú dices, dentro del juicio, dentro del caso, agarrados y argumentando, pero es que cómo le pare, cómo va a decir que esto es racional, que no sé qué, y termina o da un receso y no sé qué, y en el pasillo, los mejores amigos del mundo. Claro. Abogado, eso me parece súper, no sé si llamarlo hipócrita, pero me parece también muy chistoso. Yo decía, pues, no más de hace 5 minutos estaban dando pelas y que están que se matan entre esos dos. Y salen al pasillo y quieren un tintico, abogado, ay, camine, fiscal, que yo no sé qué. Eso me parece chistoso. Sí, es también un rol. Es también Sí, un rol, pero cambian- digamos Cambian los Pero papeles. pues igual es cordial, afuera de audiencia pues es cordial. Porque es una pelea pero con argumentos. Y uno sabe que están roles que le implican confrontar al otro y ganarle así. Pero a veces uno, por ejemplo, se encuentra en procesos y a algunos abogados en distintos roles. Entonces a veces uno es defensor y el otro es apoderado de víctimas. Entonces pues ahí están, las víctimas van con la fiscalía Cogito y en la mano. sí, van ahí en llave. Pero a veces uno es el de víctimas y uno se le opone y usa los mismos argumentos que el otro usa para ponérselo en una solicitud. Y entonces, No, eso es un mierda. entonces, Su sí, profesión, depende. la verdad es que me da risa y Sí. es un mierdero. Entonces cada proceso es distinto y yo por lo menos no me dejo llevar así por pasiones ni nada, no. Súper neutral. No, yo Se le sigo nota. así, Sí. sí. Yo voy ¿Qué le así pasa, estúpido? Ah. y me pueden estar encendiendo tal y yo voy pensando, bueno, ¿ahora qué hago? Pero hay gente que sí bota el switch y eso es malo. Se explota, claro. Sí, Sí, yo lo he he visto- visto también en acción que se cambió de un momento Yo a he visto otro. abogados que ya empiezan a gritar y tal y uno ahí... Yo me siento bien cuando hacen eso. Porque Ya la voy va bien. por ganar. Sí, digamos que ahí voy ya ante el juez, uno va arriba. Sí. Y cuando se dejan llevar por eso, pues ven que son Vulnerable. muestran que son vulnerables y que ya no están hablando con argumentos. Sí, Entonces, claro, que dejó eso- como toda capacidad de razonar y se dejó llevar por las emociones y claro, estén Exacto. gritando acá como loca. Sí. Siéntese y hable como una persona normal, ¿no? Sí, entonces Qué difícil hacer eso tiene el litigio, pues eso sí lo hace entretenido. Digamos, yo he tratado de buscar, yo igual estudié eso para ganarme la vida, o sea, no es que estudiara así apasionado y tal, sino que en el sistema que nos rige hay que estudiar Sí, sí, sí. para trabajar y pagar unas paredes y comprar el mercado y tal. Para darse unos lujos, dijeron por ahí. Sí, y vivir. Y pues entre uno ve como trabajo de oficina, de cubículo, tal, que yo pues también he hecho eso. Y el litigio pues sí tiene ese picante, que es una confrontación en vivo. Claro, yo lo he visto, yo lo he visto. Sí. Eso es un parche, créeme que yo lo he vivido, eso es un parche. Esto no sé, en cualquier momento alguien va a sacar una pistola y ¡pa! Uy, ¿qué pasó acá? Es que se encienden duro, se encienden duro. Sí, digamos que es más dinámico y eso lo hace Interesante. interesante, sí. Por eso su merced se fue por ese lado, por ese lado. O sea, decidió tomar ese rumbo de derecho penal por esa causa o Pues otras causas. sí, y porque a mí me gustaba la filosofía un poquito. Y bueno, y como la literatura es lo que me ha gustado. Pero me parece que esas dos cosas no se estudian. ¿Sí? Y es más, yo creo que no es tan bueno estudiarlas. Porque son, en esencia, se nutren de la vida y de los libros. Pues la vida está en la calle y bueno, y en los viajes y tal. En esto. Exacto. Y los libros están en las bibliotecas. A mí por eso, incluso las universidades a mí no me gustan por eso, porque también es conocimiento, primero vendido, Eso es un negocio. a eso cambio es de un- plata, y segundo en un marco de disciplina. Entonces, eso me parece que hace que no sea interesante. En cambio, el conocimiento que uno adquiere porque quiere, me parece más valioso. Entonces, ir a una biblioteca me gusta, digamos, la Luis Ángel es lo más grande de Bogotá, yo creo. La Luis Ángel Arango y las bibliotecas en general me gustan por eso. Hay carreras que uno sí, que sí pues, requieren
O digamos, si a mí me va a operar un tipo, me va a rajar las Sí, tripas, claro, yo prefiero que tenga el cartón ahí en la pared. Eso no lo va a aprender en una biblioteca o porque un amigo le explicó tal. Sí, sí. O un tipo que hace puentes, un ingeniero, el Ingeniero. que hizo este edificio, pues yo sí, que le exijan el título. Cosas más técnicas. Sí, pero hay cosas que no. Y entonces yo había estudiado diseño gráfico. Se me hace inicio este Sí, diseño sí, gráfico, sí, qué cambio sí. tan drástico. Sí, porque yo, en realidad a mí no me gustaba el colegio ni lo que le digo, la academia, nada, cero. Como residente. Sí, cero. Y así. Y a mí me gustaba jugar billar y jugar y tal. Pero entonces llegó un punto, no, que tiene que estudiar algo. Y yo, pero es que a mí no. Pues, No me convence nada de eso. no me gusta nada. O más bien nada, todo me disgusta un poquito. Sí. Entonces, vea, pero yo hice biología, excepto matemáticas y cosas de números que ya se me hace muy abstruso y aburrido. Me da igual. Pero yo dibujaba y bien, mi papá pinta. Y yo pues, dibujaba bien y tal. Y entonces estudié eso. Pero un año. Pero ya vi que eso tampoco se estudia. Primero, eso tampoco se estudia. No. No es necesario. Y segundo, ya vi que igual estudiaba porque en el futuro pues estaba como atrapado. A uno le va a tocar trabajar. Entra en el limbo A uno de. le va a tocar trabajar y trabajar también es como una prostitución. A mí me parece que uno hace cosas a cambio de plata. Sí, claro. Pues Entonces, es el modelo económico en el que estamos, en el que nos metieron, porque no fue como algo que uno haya decidido. Que eso hay un personaje que de pronto tú lo conoces, no sé, se llama Diego Rosarín, que es un pensante contemporáneo. Y el man critica de pronto mucho de lo que tú dices. Y critica muchísimo, pero a full mi profesión, que yo soy mercadero y publicista. Él dice el marketing es el cáncer del siglo XXI. Entonces, sí, y es la persona que más estudio. Porque es chévere ver esa contraparte de cosas que uno no ve. Porque obviamente en la universidad me lo va a contar, me lo pintan todo de colores y todo el cuento, pero la contraparte también es buena, pues, escucharla, saberla. Sí. Y él critica muy a full y él dice que toca acabar con y lo dice así palabras textuales, hay que acabar con los parásitos del marketing. Y uno, puta, tú la cagué de carrera. Y que le diga así. Entonces, pero el man precisamente es eso. Hay cosas que no se estudian, hay cosas que es de simple contacto y hay cosas que simplemente se volvieron un negocio. Por ejemplo, las universidades, volvemos al tema de las universidades. Y el man es un crack leyendo y de filosofía, o sea, el man tiene un pensamiento. No puedo entrar a debatir con ese man porque me quedo muy cortico, o sea, cortico es muy pequeño para describirlo. Pero lo estudio mucho precisamente porque yo tengo mi postura, él tiene su postura, pues sale la solución, ¿no? El tema de la dialéctica. Sí. Y eso que tú mencionas ¿de qué? Uy, se me fue la paloma por estar pensando en el otro tema. Estás hablando de diseño gráfico, que no sé qué, no lo quise estudiar porque todo en todo lado hay un desagrado. Y eso es lo que él menciona, y él critica absolutamente todo y se autocritica él mismo. Sí. Y él dice, yo tengo muchos seguidores y todo el cuento y no me gustaría que nadie me copiara mi forma de pensar, porque primero que todo es mi forma de pensar. Si algo me tienen que copiar a mí, es la crítica y que se cuestionen cada uno. Entonces ahí de fondo yo entendí que, bueno, él no está criticando por dañar la profesión, sino usted está estudiando eso, pero ¿sabe por qué lo está estudiando o para qué lo está estudiando? Entonces, Sí, digamos, uno entra en ese dilema. Yo vi que está ahí como atrapado, o sea, que uno le va a tocar trabajar, o sea, Sí, eso obvio. sí. Pero entonces yo dije, pues prefiero como prostituirme por más plata, o sea. Obvio. Y pues tampoco es solo eso, también eso es como irónico, tiene algo de eso, pero entonces ahí dije, me gustan estas cosas, tal. Pero me parecía que la filosofía está muy en las nubes. Okay. Y también me gusta leer, como leer literatura, pero eso lo hago. Pues uno puede ir a una biblioteca y ya. Sí, sí. Y el derecho es como más pragmático. Eso me gusta, que uno lo ve aterrizado. O sea, uno va a un caso y es la vida de una persona. No es un problema filosófico, un pantano que uno mismo se arma y que Ese es el problema con no la se ve en filosofía, ningún ¿no? lado. Sí. Pero es que usted con la filosofía puede llegar acá y ahí
Hasta donde usted Sí. quiera filosofando y pensando. Sí, pues no debería ser así porque No debería es- valorarse más, porque Sí, en realidad claro. la gente que piensa es la que más le aporta como a la sociedad. De resto, y uno es más máquina o más ficha. Sí, sí, sí. Pero entonces el derecho sí me gusta que tiene mucho de eso, tiene todavía mucho de filosofía porque en todo caso es una ciencia del espíritu, lo que como se dividían antes con las exactas y más las que no son exactas. Y la argumentación es interesante por eso. Es más Y humano. una pelea la puede ganar es con argumentos. Ahora, yo tampoco creo que eso sea justicia. Un caso lo gana el más astuto, no el bueno, no el más bueno o el que tenga la razón, sino que uno con argumentos uno le puede hacer una encerrona lógica al que tiene que decidir algo y ponerlo Sí, claro. que no le quede otra, casi porque incurren Hay que ser muy sagaz para hacer eso. y la gente casi no estudia eso y eso es de lo más interesante que para mí hay en derecho y hay filosofía del derecho también. Así Y eso me parece, por eso me gusta también el penal, por ejemplo, por qué uno debe castigar a otro. Ahí hay filosofía desde Grecia, yo creo, y se volvió ciencia como desde la escuela, desde Beccaria, desde que se empezó a romper el ancien régime, que es es como llaman despectivamente a lo que había antes de la Revolución Francesa, Ok. que ahí sí se torturaba y se hacían ordalías, bueno. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, las teorías de la pena, pues, es un tema muy interesante que han tocado los grandes filósofos. Suena re tedioso. Sí, y son teorías muy interesantes y eso sí uno lo ve, por ejemplo, en penal mucho, tiene Ok. mucha filosofía, aunque en la práctica litigando los procesos se ganan es más que con temas de fondo, que igual están, con astucias procesales, con temas procesales no indebidas necesariamente y no deben serlo, pero con cosas sagaces de, uy, el fiscal no descubrió esa prueba, y voy a pedir el Aprovecha. rechazo si la pide ahora, tal, y cómo meto esta prueba que se me olvidó, que no sabía que existía, tal, más con O sea, la que- práctica procesal y bueno, eso también tiene su gracia, Claro, cada caso es un juego de ajedrez. así es, ¿Cómo mueve las fichas para ganar la partida? exacto. Qué cool. Ahora me está comenzando a gustar la parte legal. Sí, Entonces, mejor dicho, voy a estudiar derecho. voy a terminar con el marketing y me voy a meter a... Lo que tiene desgastante es que detrás de esa peleita está la libertad de un fulano. Claro, estamos, jugando- Entonces estamos eso hablando de la es- vida de otra persona. Entonces eso no me gusta, porque no me gustan las responsabilidades. Me Sí, gusta vivir relajado. claro, obvio. Pero pues es el precio y también es la gracia. O sea, también uno tiene que tener carácter. Responsabilidad y carácter en ese Sí, tema. sí, sí, tiene Porque que- una falencia suya de pronto alguien que se está defendiendo que estoy completamente seguro que es inocente y por un error soy yo. Claro, uno Uy, ¿Cómo- qué cómo presión supera tan eso? fea, güey. No puedo, entonces ya no- uno, claro, entonces quedo con hay el una marketing. audiencia y uno, puta, todo lo que hay en juego. Harto. Pero bueno, pues es interesante también. Tiene sus lados Qué profesión tan loca. tediosos y aburridos y tal, Pues lo mamón debe ser pero el también muy papeleo. buenos. O sea, lo Sí, mamón debe ser el papeleo. sí, El sí, mamón sí, debe ser el es que papeleo. esto es lo chévere, pero usted va a la práctica de un proceso y el 80% es preparar audiencias, Sí. descubrir pruebas y eso es papeleo. Y eso que estamos en un sistema predominantemente oral, hoy en día son las audiencias, lo que se dice en la audiencia. Pero detrás de una audiencia hay una preparación con formatos, con controles, con vainas reaburridas. Vainas reaburridas, sí. ¿Hace cuánto está trabajando en la firma? Y como 10 meses. Hasta. Sí, casi primipa. Sí, casi primíparo por así. Sí. Y antes de eso, ¿qué entonces qué? En Avianca. En Avianca Yo con- trabajé- con sí, razón ya. sí, sí, Ya. yo trabajé en O Avianca. sea, se acopló a toda la historia. Sí, sí, sí.
y ahí se le sacó jugo Se a los sacó. piquetes, a los piquetes. Claro, obvio. Y no, y buena empresa, buena empresa. Yo soy igual pro empresa, como que me gusta que en Colombia haya empresa. Netamente Y- colombiano. Sí, pues, bueno, a Bianca la critican, que cuando el gobierno le iba a hacer un préstamo, Sí, sí. que es que Bianca no es colombiana, que porque tiene la sociedad, digamos, matriz en Panamá y Panamá, sí. que el presidente es holandés y el presidente de junta directiva de no sé dónde, bueno. Pero realmente, pues el mundo está globalizado, entonces a las empresas primero querían que crecieran, ¿sí? Que fueran multilatinas y multinacionales y tal, y lo hacen y no, que no son de Colombia, entonces pues eso tampoco Esa debe discusión ser es. Yo también me doy palo ahí por- patrioterismo, eso ya es patrioterismo y pues, lo importante es que Pues que haya empresa. haya empresa en Sí, Colombia y sí. que acá hay como 15.000, 18.000 empleados, los vuelos, Avianca S.A. es de acá de Barranquilla, bueno. Entonces pues eso fue chévere, igual como poder empezar a trabajar en un lugar bueno, porque en medio de todo uno solo se queja, pero a uno le ha ido pues bien. O Sí, sea, claro. uno la gente que vende por ahí dulcecitos para el diario y se quejan menos que uno seguro. Sí, no, eso Seguro. es verdad. Yo siempre he dicho que gracias a Dios, a la Buda, al universo, quien sea que esté allá arriba, he tenido suerte. He tenido con esa variante de suerte. Mi primer trabajo fue lavando baños. Y yo siempre y pues ya, pues obviamente uno viene, dependiendo del contexto familiar y demás de lo que uno viene, pues tiene ciertos lujos y ciertos beneficios gracias a Santi. Entonces, claro, yo dije, no, pues tengo ciertos beneficios con mis padres. Vuelvo y te digo, no éramos de plata ni nada por el estilo, pero pues teníamos ciertas comodidades. Y claro, pues igual inicié lavando baños y después inicié como en Dominos. Después, bueno, comencé a escalar y me puse yo el mismo proceso o el mismo propósito el empleo que yo tenga después tiene que ser mejor que el anterior. Ya al punto que pues ahorita ya estoy iniciando mi negocio, mi empresa como tal, que pues en estos días o bueno en este mes ojalá y espero ya lo pueda registrar bien, que Camilo me está ayudando en ese tema. Chévere. Tengo el otro negocio que es el bar, que eso también está ahí en pelea, en disputa, porque eso fue en una sociedad y toca ganar la pelea. Entonces estoy en ese proceso. Y también lo que te decía, o sea, me doy palo, yo también soy el que yo apoyo el colombiano y apoyo el colombiano y sí, que nada, pero en un mundo globalizado es muy jodido que totalmente sea netamente pues patriótico, o sea, de solo empresas colombianas y que se joda al resto del mundo. Pero sí, dentro de ese como argumento, sí estoy a favor en que las empresas pues ayuden a los que están iniciando. Por ejemplo, Toto, no sé si tú sepas, pero Toto tiene un crecimiento y eso nada, o sea, de las empresas que yo más admiro colombianas es Toto. Tiene un sistema organizacional, trasfondo y una responsabilidad social muy fuerte, que es lo que yo admiro. Los manes llegan y cuidan a pelados de zonas vulnerables, les pagan la educación, les pagan como un técnico en lo que ellos quieran y cuando se gradúan de técnico los contratan de la misma empresa del puesto que estaban estudiando y los comienzan a escalar. Y a los padres de esos pelados los ponen a trabajar como en la cafetería, de mensajeros, en lo mismo de logística y todo cuento. Entonces crearon como su propia sociedad, por así decirlo. Y entonces el pelado que está ahorita en pues, un barrio mite, ¿no? Ciudad Bolívar, por ejemplo, que pues igual hay varios barrios vulnerables, pero el referente siempre va a ser ese. El chico que ahora apenas tiene para taza de arroz y ahorita, no sé, un diseñador industrial dentro de todo eso me parece genial porque los cogieron desde bien pelados, los entrenan, los capacitan y todo el cuento y aspiran a ser gerentes de la empresa y todo es grande. Y esas son cosas que a veces la gente no dimensiona. A esas empresas sí yo estoy muy a favor. Cuando yo tenga mi empresa con todo mi equipo de trabajo, tiene que ser así. Y ojalá y las cosas se me den y que sea así, ojalá. Todo depende de la persona. Si me ayudan a compartir este contenido, Sí, todo sí, depende de ustedes, depende de ustedes. le ponen suscribirse ahí. No, la empresa es re importante, yo estoy a favor. Y en Colombia no hay industria, es muy pequeña.
insignificante, y también por el modelo económico que hay acá, que basado en el petróleo y en los hidrocarburos sobre todo, y la coca. No se me Entonces, olvide mi coca. entonces el día que no sale petróleo del huequito, no hay plata. Cuando lo que debería haber es pues conocimiento de industria. Por ejemplo, en Alemania lo que vale es cogen latas y las vuelven un carro, que tienen productos con valor agregado. En cambio acá todo lo que sale es cosas que salen de la tierra. No, eso no genera conocimiento ni trabajo. Investigación más que todo. Ajá, ni industria. Pero la empresa pues a mí me gusta, y que en Colombia haya eso. Es como muy admirable, y que uno pueda sacar una tienda de esquina en este país ya Es un ya es logro. mucho. Sí, ya es mucho. Y la empresa tiene su, como que las empresas tienen su alma, Sí, claro. y Yo estoy eso- enamorado del barrizo que está cerrado. y eso es chévere. Con todo y que a mí no me gusta el trabajo, pero la gente que le guste, chévere. Y que Igual haga industria. trabajar, toca hacerlo, Santiago. Sí, toca. ¿Cómo le van a decir eso a los oyentes? No trabajen. Sí, no, toca. Y a la gente que le gusta, chévere. Yo conozco, yo he conocido gente que se vuelve readicta, o sea, ya es. Esa es otra. Se vuelve Súper también una adicción. un esclavo. Ahí sí son prostitutas, ahí sí le creo que son prostitutas del trabajo. Porque, Y cuando uno trabaja mucho, uno vive mamado, tin, pero es una sensación como adictiva, claro, como es un cansancio placentero a veces, como masoquista, no sé. es raro ese Y- sentimiento. pero es... O sea que yo sí no me. En el primer capítulo del podcast yo decía que la droga más adictiva no es la coca, sino la quincena, precisamente. Claro, claro, sí. Y ahorita que pues yo aparte de la consultoría pues tengo el bar y tengo otros negocios aparte, y hay veces en las que yo digo pues ya para qué, si ya estoy ganando plata de un lado, pues quedémonos que no es necesario ni la consultoría, no es necesario. Pero yo cuando voy y trabajo yo digo no, yo ya no me siento, no estoy en la capacidad de ser empleado. Y eso que Y para mí ser empleador es más jodido que Claro. ser empleado. sí. Porque uno empleado, Iniciando. uno empleado cobra la quincena Y listo. y ya, pum. Pero de empleador tiene que pagar la carga prestacional de cada trabajador, es un porcentaje re alto, impuestos que lo asfixian en este país con Para allá muchos. Si usted no está encima, no hacen un culo. Ajá. Sí, Eso no, es así. literal. No todos, no todo el mundo es así, pero el trabajador empieza a calibrar hasta donde puede mamar gallo. Eso- Embarazos, los tipos enguayabados se incapacitan. Es más duro, yo creo, ser empleador que empleado. Y a mí eso igual me causa admiración. O sea, yo digo, Gracias. Ah, esto es sí, yo digo, hay que estar también un toque loco y como tener mucha Demasiado energía. loco. Tener mucha energía y un toque loco. Pero es chévere, es admirable también. ¿Qué le iba a decir? Ya 48. Esta vida se pasa súper rápido. Pregunta así súper random. Si vio que pero esto sale los lunes. Bueno, cuando salga esto ya habrá pasado hace mucho tiempo, ¿no? Salió el tráiler de Encanto, ¿no? De la película de Disney. La gente sí no es contenta con nada. Unos, No lo he unos, visto, güey. Sí he unos- oído cosas que dice, pero pero ni he no, visto es difícil Es una tener- película que pasa acá. No, es de Disney y es inspirada en Colombia. Ah. O sea, entonces los personajes son como muy. Sale el sombrero volteado, pues Sí. Sí, no, o sea, gráficamente se ve muy bonita porque representa lo que es la zona turística Sí. de Colombia. Entonces, Cartagena, Medellín y todo el cuento. Y bien, chévere, tiene muchas alusiones a temas y festividades muy colombianas. Chévere por ese lado. Mucha gente dijo como que, uy, sí, bacano, qué bacano. Salió el tráiler, creo que fue ayer o antier, no sé. Y parce, la gente no se mantiene contenta con nada. No, pero es que entonces, hay un pedazo como que, según lo que entendí el tráiler, es una familia pues, colombiana y tienen como poderes, ¿sí? Y en un pedazo, hay un pedazo como unas baldosas así, como que se abren en grietas así como si fuera
como cuando tú haces el barrio en un piano, que hace así las baldosas. Sí. Entonces cogieron ese segmento, ese pedazo, y cogieron un segmento, una foto, un screenshot de las avenidas aquí todas rotas en Bogotá. Y dice, pero esa no es el encanto de mi país. Y la gente sí sale a criticar unas huevonadas. Entonces salieron diciendo mucho que esa película no representaba la realidad de Colombia. Como queriendo decir, pues que aquí hay narcotráfico, aquí hay pues violación a los derechos humanos, aquí sí me va a entender un montón de cosas pues negativas. Y no, la gente no se tiene contenta con nada. Salieron a criticar que no más narconovelas, no nada, que muestren lo bonito del país, que nosotros somos más allá que coca y café y un montón de cosas. Y Disney, que es, o sea, estás hablando de Disney, que es una franquicia o una empresa que hace películas primero infantiles, entre comillas. O sea, es muy de fantasía, muy de alusión a eso. Y salen a criticar a que no representa a Colombia como es, porque no muestra narcotráfico, porque no muestra, o sea, la gente es loca, güey. Yo no entiendo cómo sale tanto chino para eso. Si mostraran eso, que es que nos quieren hacer quedar mal. Sí. Pero si me hace bobada, si es algo para niños, no va a haber drogas y nada por esto. Problemas pues, a los niños los cuentos son como idílicos, como sí, claro, bonitos y pues no creo que sea el espacio para hacer un documental de pornomiseria de esos. ¿Cierto? Es que es raro, la gente critica por hacer, hasta a veces por crítica. Sí, para mantenerse ocupados. Mejor criticar que no hacer nada, yo creo. ¿Cierto? Malditos. No digamos eso porque me corregí muchas veces que no tengo que llamarlos malditos, pero malditos. Santi, ya vamos a cumplirla ahorita, faltan ya 9 minuticos. Cuéntanos, yo siempre a los invitados les pido un tip, un consejo, ya sea para el empresario, para el estudiante, para, no sé, algún amigo ya sea tuyo o mío, alguien que nos esté escuchando ahí detrás. Compártenos un poco de tu filosofía, como que piensas que se puede mejorar, algo que te esté afligiendo en este momento. Un pequeño consejo para esa persona que nos está escuchando, que le pueda ayudar en este momento con toda la situación del país, que le aportas a esta humanidad. Que yo sé me la puso difícil. Que sí, es una pregunta, la mayoría siempre responde pues en base a tu experiencia y tu profesión, ¿no? O sea, no es como que no, pues aquí nos da otra hora para hablar. Pero en base a tu experiencia y tu profesión, ¿qué nos aconsejarías a nosotros, a esta pequeña población? Ahorita tomen más, jueguen más Villa. Sí, no, pues digamos de lo que a mí me ha parecido lo correcto, como lo que he vivido y de pronto leí un poquito, es que ya no tengan más hijos, yo creo. Sí, el mejor consejo es que no tengan chinos. Sí, porque todo mal proviene de ahí. Y okay. no serían necesarios tribunales ni jueces si no hubiera procesados, ni abogados, ni fiscales. Ok. Esa es nueva, ahorita la escucho. Sí, no, pues, sí, digamos que en política no hemos metido así a hablar de que nos gusta o filiaciones o algo así. Pero digamos de lo que yo he podido estudiar y ya que me dices en derecho, me parece que es fallido. O sea que en todo caso es una empresa fallida, con muchos errores y que entre las opciones como políticas tradicionales que le presentan a uno, esa es la mejor. Esa es la mejor porque uno cree que es que es como una irreverencia y que es por joder, pero incluso hay filósofos duros y desde la antigüedad se han preguntado como si vale la pena perpetuar a la humanidad. Sí, y yo creo que el mundo es muy jodido, hay mucha cosa, mucho riesgo, y hay muchas cosas malas y hay cosas buenas también, pero cuando alguien tiene hijos lo libra a ese azar y eso es irresponsable, en mi opinión, porque si lo puede evitar, no, y tiene toda la lógica del mundo, si lo puede evitar pues debería optar por principio de precaución, por lo menos riesgoso.
Y hay, digamos, el antinatalismo radical, es una corriente filosófica que sostiene eso, que la opción debería ser como ya, y Ya para mí ya párele. deberíamos bajarle porque ya está una plaga muy grande, Ya. ya hay como 7.000 millones. Somos muchos, Entonces maldita ya, sea. digamos, yo veo en el derecho que me ha interesado ver cómo funcionaba el sistema, y me parece que todo lo que lleva y lo que la gente lo defiende y todos los abogados llenos de orgullo gremial, que eso me parece como ridículo, un oficio normal, y se basa en mentiras, en cosas que para mí son mentiras. Entonces, por ejemplo, la dignidad humana es el principio fundante de nuestro sistema, en lo que se apuntala todo el ordenamiento jurídico, y eso viene, bueno, en parte de la Revolución Francesa, pero tiene rezagos desde la antigua Grecia y el cristianismo, la Biblia, bueno, tal. Y eso lo que sostiene es que el ser humano tiene una condición especial por el hecho de ser humano, pero científicamente eso hoy en día no es sostenible porque el ser humano biológicamente es un animal y está emparentado con los demás animales, con los grandes simios sobre todo, en porcentajes, pues comparte ADN en porcentajes que llegan casi al 100%. Sí, altísimos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, le tendría que reconocer científicamente necesariamente derechos a los animales. Claro. Y si el derecho se funda en la razón, debería reconocer eso. Y no se les da la gana. Entonces es una imposición. Entonces para mí no merece mucho respeto Sí, claro. un sistema y una ciencia, entre comillas, que no sigue la ciencia y la razón, que no sigue, digamos, la teoría de la evolución, nos hermana con los animales. Y lo que te decía, bueno, y con unos que ya la cosa es a porcentajes muy altos. Entonces, cuando las mismas cortes y los mismos códigos siguen diciendo, no, por ejemplo, el tema de los animales, que me ha gustado mucho estudiar, dicen, no se nos da la gana porque no tienen dignidad humana. Y la dignidad humana es un comodín y es una repetición vacía que no dice nada, porque dice que el ser humano tiene dignidad humana porque es humano. Entonces es como tautológico y es una imposición, no es un argumento de peso. Sí, sí. Y eso viene, pues yo la tesis la quise hacer en eso. Y la hice. ¿Su merced hizo tesis de eso? Sí, yo la hice en eso. Y aproveché, como sabía que ya después era litigio, todo eso, Sí. ese espacio para estudiar y para leer, porque uno ya de oficinista vive mamado y no puede, Sí, claro. no puede leer. Y eso es un rezago del cristianismo, porque en el Génesis se le da una connotación especial al ser humano, que por el imago Dei, que porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los otros animales. Y hoy en día se supone que el Estado es laico. Se supone, ¿no? Sí, que no adopta ninguna religión y mantiene eso como si nada. Porque si lo quitan ya no nos los podríamos comer. Entonces, pero bueno, dejémoslo ahí para otro capítulo, porque esa conversación sí me gusta. Sí. Entonces, y esa es la base del sistema, que se puede esperar del resto. Sí, claro, obvio. Y bueno, Yo en el colegio tuve una pelea por eso, lo del Estado laico, porque era un colegio común y corriente. Ya dentro de mis términos, ya de adulto responsable, un colegio pues normal, pues, de barrio, si me voy a entender. Y nos imponían muchas cosas, como que usted tiene que llegar a las 7, pero usted tiene que llegar a las 7 no a estudiar, sino a llegar a la oración. Y eso se lo digo, yo estaba por allá en octavo, séptimo. Yo, oración, pero si esto es un estado laico, ¿no? Y uff, qué mano de peleas que tuve, porque como la profesora más quería del colegio, que era como la que dictaba a los cursos pequeños. Yo estaba, sí, en octavo, no sé, octavo, séptimo. Y ella era como de primaria, y ya el castigo por usted llegar tarde al colegio era hacer la oración del día. Y un día me gané un gran problema porque yo no quise hacer la oración del día. Yo, pero ¿por qué tengo que hacer una oración si sí, yo soy católico y yo creo en Dios, pero esto es un sistema laico? O sea, usted no me puede obligar a hacer una oración si yo no quiero, o sea, no me puede
venían a inculcar pues sus creencias y sus mandatos y no sé qué. Eso fue es una pelea grande. Si usted ve un niño pelear con un adulto, es para risas. Pero ¿qué? Venga, antes de terminar el capítulo, ya que su merced hizo tesis sobre eso y veo que tiene la rama, de pronto usted sí nos puede responder, o bueno, que de pronto qué opina, qué piensa sobre... ahí últimamente se está hablando, de hecho Diego Rosarín dice que no existe tal cosa como la naturaleza humana. Sí. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Ilústreme, ¿qué piensas sobre eso? Porque yo apoyo la teoría, o sea, todo es una construcción desde que nace, o sea, lo que decía, a nosotros vinieron y nos escupieron este mundo y nos toca acomodarnos a lo que nos toca. De hecho, en el sistema capitalista y que yo no sé qué, y entonces el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre, porque sí me va a entender, pero es porque, pues, vinimos a este mundo así y nos enseñaron, desde chiquito a mí me enseñaron que si usted quiere tener algo, lujos, apartamentos, lo que sea, pues tiene que trabajar. Así de sencillo, no es como que... ¿Sí me hago entender? Sí. Pero él dice que no existe tal cosa como la naturaleza humana. O sea, poniéndola como especial. Sí, o sea, o sea, nadie... O sea, si yo pongo un niño en una manada de lobos, pues el chino va a nacer creciendo que es un lobo, ¿sí me hago entender? Sí. Todo depende del comportamiento, del contexto que nos rodea. Supongo que se piensa que eso es así o si hay algo que nos haga netamente únicos en ese sentido, como en la naturaleza, dentro de lo normal, por así ponerlo en esas palabras. Sí, yo creo que... O todo esto es una mentira. Estamos en la Matrix. Digamos que sí es único por unas particularidades, pero esas particularidades no lo hacen mejor, porque lo que ha querido es pegarse, por ejemplo, el hecho de que tiene razón, o sea, tiene facultad discursiva y pensamiento abstracto, para decir que es mejor y que eso lo hace o lo habilita para dominar a los demás animales. Okay. Pero eso es mentira, porque si un niño nace con una discapacidad cognitiva profunda, entonces yo debería poder matarlo y no pasa nada, como una rata que tiene el mismo intelecto y no resulta que no puedo. Entonces eso demuestra que lo que hay es un sesgo por especie, que es lo que hoy dicen especismo, una discriminación por especie. Por el mero hecho de ser humano usted ya es mejor. Eso está mal, pero sí tiene unas características que lo hacen particular, no mejor. Entonces, primero tiene la maldición de un cerebro muy desarrollado, o sea, eso es bueno y es malo. Es bueno porque lo ha llevado a dominar el mundo, sí, porque al ser humano el cuerpo no sirve para un culo, no vuela, no nada. Sí, esto no funciona si no está esto primero. No nada, no corre un culo, pero con el cerebro hace todo, se hace un avión, un barco, pistolas y mata a todos los animales. Entonces tiene un cerebro muy desarrollado y también es una maldición porque pensar mucho lo hace triste. A veces cuando usted ve que el mundo, digamos, lo puede atrapar y usted no tiene muchas opciones, lo puede frustrar. Entonces el ser humano sí es único en cuanto a esa condición como del cerebro, y aquí es el más dañino de todos y el más malo, porque pudiendo evitar el mal no lo hace. Entonces sí es particular, pero yo no lo engrandezco, no lo pongo como que es único y por eso es especial y mejor, porque eso es lo que me parece que nunca ha sido. Y ahorita que se acabe el ser humano, yo creo que sigue el reino de las ratas, y eso quién sabe cuánto dura, porque esas son duras también, sí. Entonces no me parece que sea especial. Okay. Y de eso ya ha habido gente que se ha burlado y que lo ha criticado con argumentos duros con los que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, Schopenhauer es uno. Okay. Tiene un libro re brutal que lo han minimizado, pero creo que los dos grandes problemas de la moral, algo así, en el que él destruye la dignidad humana, que Kant fue como el que más la defendió, sí, y eso que por el mero hecho de ser humano uno es un fin en sí mismo y es algo más elevado. Y resulta que la voluntad de poder, la voluntad incluso de dominar, la comparte el ser humano, pero la comparten muchos animales. El animal monta la suya, o sea, el cocodrilo primero él y se come al que sea, y eso lo comparte con los animales, y con muchos está muy cerca. Incluso hay estudios que
Hay uno del 2012 sobre la conciencia, que dice que muchos animales tienen ya los sustratos neurológicos de la conciencia, que no es solo el ser humano. Y Schopenhauer decía como métasela a un tigre a ver si el tigre no diferencia su yo de usted. El tigre monta la de él y se lo come a usted. Y el ser humano hace lo mismo, pero con mayor maldad, porque él sí puede distinguir que eso está mal y le vale huevo. Por ejemplo, se los come y eso es ser malo. Yo creo que comerse a los animales es ser malo, es ser asesino, a pesar de que yo me los como, porque no soy vegetariano, pero yo no tengo cómo defender eso me hace asesino. Lo que pasa es que otro es el que el matarife es un sicario, es el que va a cuchilla la vaca y tal, y pues a mí me la dan en el platico y no miro y ya. Y entonces el ser humano puede llegar a eso de lo malo que es. Y si no es malo, acaba de destruir por dentro de una forma indescriptible. Ábrame otra. Pero si no es malo, porque mucha gente lo hace inconsciente, como que no se pregunta esas vainas, pero por lo menos sí es el más dañino. O sea, todo lo que toca lo volvemos mierda. Lo que pisa no vuelve a crecer nada, todo lo vuelve mierda. Un lugar bonito, va y le monta hoteles, llegan jíbaros, gringos a enfiestarse, buses de turismo, y en 20 años no hay nada. Yo estuve en Tailandia y es así, es un cagadero. Sí. Ay, ¿por qué no conté eso primero? Tiene 10 minutos para contarme esa experiencia en Tailandia. Sí, yo estuve allá hace como 2 años. A Bianca. Sí, una bendición eso. Y un cagadero porque los gringos, un día llegué sin quererlo a una isla, me fui a hacer kayak con un francés, un man del hostal, un muchacho. Y bueno, la vi gris ahí en medio del mar, casi, ya dije, uy, parce, no, por aquí no. No hay más, y ya el mar estaba. Y nos tiró a una isla y llena de basura. Y de noche, lleno de gringos fiesteros, de gringos basura. Sí. Porque no, a mí me gusta Estados Unidos, se me hace un país severo, pero como en todo lado hay especies como el gringo, el white trash, el fiestero, sí. American Pie, basura. Ajá. Que no tiene nada en la cabeza. Y lleno eso, las islas Pipí o Fifi, bueno, yo no sé. Y repleto de gringos fiesteros echando las colillas al mar, y latas de cerveza en basurero tremendo. Ahorita en México están igual, allá en Tulum, que es donde están los cenotes, cuerpos de agua y pum, destruido. Es que recogen las muestras de agua llenas de coca, de sustancias, de fármacos. Dios mío. Entonces todo lo daña. Pero también es tan loco que hace una sinfonía, que es arte. Entonces pues el ser humano es bien loco porque tiene la capacidad de hacer, para lo bueno y para lo malo, cosas pues que se salen de arte. Por ejemplo, arte para lo bueno y para lo malo, poner bombas y hacer una sinfonía o un libro, cerdo. Entonces pues eso sí lo hace único, que él carga como con la maldición de un cerebro muy desarrollado, y siempre no sabemos qué hacer con esa vaina. Y siempre sale adelante. O sea, no hay plaga que le venga bien, sale de una tal, y capaz que después conquista otros planetas y va y se los caga. Y ¿qué tan cierto es eso de que están haciendo planes o no sé, diagnósticos de hacer un hotel ya en la órbita? Pues, muy loco, es interesante, pero cada vez más real son esas vainas. Ya se le queda chiquito Claro, ya el planeta le quedó en pañales a la humanidad, porque ya, o sea, si eso llega a ser real, y ojalá alguien me deje en los comentarios si llega a ser real, un hotel en la órbita, güey, es que, o sea, lo que estamos viendo en las películas se está volviendo real, güey. Y eso es algo que no lo puedo imaginar. O sea, yo no me imaginaría en un hotel así viendo todo el plan. Sería muy loco, güey. Sí, capaz que sí lo hacemos. Capaz que se caga la tierra y va y busca joda en otro. Y ahorita somos como 7.000 millones y llega a los 20.000 cagado de la risa. Y va y se caga a otros planetas y sigue.
¿Será que la realidad llega a existir? Uy, Dios Sí, mío. seguro. Muchachos, este fue Santiago, aquí en nuestro pequeño espacio de podcast llamado Humanos, precisamente, vea lo irónico de las cosas. Yo había notado y me gustó. Vea que mucha gente se me rió por el nombre, demasiado, yo no, pero es que no entienden lo que hay de trasfondo, que es precisamente estos temas, con Sí, claro. la naturaleza humana, la conciencia humana, todo lo que tenga que ver humano es tan complejo que usted mismo le dijo, me la puso difícil, es una pregunta muy difícil, demasiado difícil, y mucha gente me responde pues desde su perspectiva de la vida. No es lo mismo preguntarle a su merced qué le aporta a esta humanidad a preguntarle a alguien que está reciclando en este momento para poder comer esta noche, usted qué piensa de la humanidad o qué le aporta a esta humanidad, ¿sí? Son cosas, la dimensión de la pregunta es muy grande y eso yo lo sé, porque ni yo puedo dar un consejo viable porque para lo que a alguien le sirve, para otros es malo. Sí, y a duras penas uno rasga ese... Uno cree en uno, medio en uno y se defrauda a veces. Exactamente, entonces muchos se ríen de mi nombre, pero vea que poquito a poquito con este proyecto, que esto es lo que estaba buscando, o esto es lo que yo busco. Humanos, parce, hay que conocernos como humanidad. ¿Qué somos? ¿Para qué somos? Todo lo bueno y todo lo malo. Hay muchos temas por hablar. Hoy nos queda cortico el tiempo, es una hora, voy a 10 minutos apenas, 1 hora y 10 minutos para conocer a este nuevo humano que llega a mi vida, llega a mi vida a ilustrarnos con su conocimiento, su experiencia. Y gracias, Santi, por ese conocimiento. Yo sé que yo sé que hay muchas cosas por hablar y yo sé que lo invito para otro capítulo porque hay demasiadas cosas por hablar. Yo hablo desde perritos hasta cosas de filosofía porque para cada cosa hay que aprenderle algo. Sí. Y así es como a base de la experiencia, lo que te decía comenzando, a base de la experiencia es que yo creo que la gente aprende mejor. Más allá de yo decirle a un niño, vaya y lea, estudie, si no, vea, escuche esto o aprenda esto que me dijeron a mí, de pronto usted le sirve. Claro. Creo que tiene más peso, dentro de mi perspectiva de la vida tiene más peso y es lo que me ha formado también. Y esperar que esto le ayude a muchas personas, que el mensaje llegue a muchas personas. Por favor, para la gente que está en Spotify, Humanos Podcasts, para la gente de YouTube, mi canal es Bastián Moreno, Humanos Podcast, perdón. Para que dejen su comentario, de pronto quieran debatir con nosotros, de pronto alguien no está de acuerdo con tu consejo de no tener niños y quiere venir a debatir, pero por favor venga y debatimos, eso sí me interesaría, un debate real en vivo y en directo. Darle like, comentar, compartir, te va a pedir el favor a ti y a tus allegados que nos ayuden a compartir, a hacer crecer este pequeño proyecto. Yo no tengo redes, pero a los allegados les digo. Sí, no, tranquilo. Y nada, muchachos, gracias por hacer este capítulo. Nos vemos en 8 días con alguien. ¿Quién se anima a hablar conmigo? De pronto tenga otra perspectiva de la vida y sería interesante, obviamente, oírla. Eso me nutre a mí como persona y a ustedes también. Y nada, nos vemos en 8 días. Gracias por participar y que tengan una linda semana. Bye.